¿Se puede mejorar los alimentos que consumimos para que sean más saludables? ¿Podemos desarrollar alimentos nuevos que sean funcionales para prevenir enfermedades o retrasar el envejecimiento? Bueno, esa es una de las prioridades hoy del médico y científico Rafael Radi, uno de los académicos más reconocidos de Uruguay. Desde 2017, el doctor Radi impulsa el Programa en Alimentos y Salud Humana, PAIS, con Y, una iniciativa académica que tiene como base el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República, que él dirige. Este programa se dedica a investigar el impacto que tienen sobre nuestra salud los alimentos que consumimos y trabaja en el desarrollo de alimentos saludables. De hecho, tiene proyectos concretos con algunos productos nacionales, por ejemplo, el aceite de oliva, la uva tanat, la miel y sus derivados. Otro objetivo del país es formar recursos humanos especializados justamente en esta materia. Ayer dio un paso importante con la inauguración de más de 600 metros cuadrados de laboratorios con tecnología de vanguardia, oficinas y además salas de trabajo. Al acto asistieron el presidente de la República y también el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, una institución que forma parte del financiamiento de este programa. A partir de esta noticia, les propongo que en los próximos minutos pongamos al día cómo viene trabajando el Programa de Alimentos y Salud Humana, y de paso revisemos, ordenemos, entendamos algunos conceptos que están en juego. Estamos con el doctor Rafael Radi. Rafael, bienvenido, un gusto tenerte por acá de nuevo. Muy buenos días, Emiliano y equipo y audiencia, un gusto nuevamente compartir. Siempre es un placer conversar contigo, Emiliano. Esta de ayer fue la primera gran presentación en sociedad del Programa de Alimentos y Salud Humana, ¿no? Sí, realmente ayer, si bien el programa ya venía funcionando de hacía algunos años, ayer fue como la presentación no solamente de la infraestructura nueva creada en la Facultad de Medicina a tales efectos, sino que fue, digamos, la apertura en sociedad del programa en un momento muy, muy fermental, donde las bases principales acaban de ser completadas, y ahora nos viene la segunda fase, que es, yo diría, una fase ya de despegue. Llama la atención que haya pasado bajo el radar, ¿no? Durante casi 7 años. Sí. ¿Qué ocurrió? ¿La pandemia, por ejemplo, distrajo la atención? Es muy buena pregunta. Este proceso se inicia en 2017 y en realidad es una historia muy linda, que muy brevemente comento. Por el año 2010, 2011, 2012, desde nuestro centro empezamos a tener una preocupación creciente en relación a cómo poder trabajar desde la alimentación para prevenir patologías importantes en el Uruguay, también lograr un envejecimiento saludable en un escenario donde los uruguayos cada vez tenemos mayor expectativa de vida, y ahí empezamos a insistir mucho en el concepto de expectativa de salud. Es decir, no solamente es importante aumentar los años que tenemos, pero que esos años sean de calidad y que la brecha entre salud y expectativa final de vida no sea muy grande, porque si no eso es una catástrofe desde todo punto de vista. Desarrollamos ese tema en alguna entrevista anterior que creo que fue muy jugosa, muy Exacto. interesante. Es más, eso tuvo algún impacto también en las primeras reuniones de la discusión sobre el tema de la seguridad social. Recuerdo que en su momento Saldain y su equipo generaron un evento público donde se discutieron estos temas y me pidieron que hablara un poquito sobre las trayectorias de expectativa de vida del Uruguay de acá a los próximos años. En ese marco comenzamos a hablar con la gente de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la República, que en ese momento coordinaba la ingeniera Patricia Lema. La carrera de Ingeniería de Alimentos está muy bien consolidada en Uruguay, genera ingenieros de alimentos de alta calidad, pero con una relativamente escasa formación en biología humana y medicina. Al punto que un día nos reunimos con Patricia en facultad y le planteé que era hora que la Facultad de Medicina le empezara a dictar algunos cursos a los futuros ingenieros de alimentos, porque en realidad los alimentos principalmente los concebimos para alimentación humana, más allá que también hay alimentos para alimentación animal. Entonces, bueno, eso fue muy bien aceptado. Empezamos con un curso en 2014 semestral para los ingenieros de alimentos, y ahí se produce la novedad. A ese curso empiezan a venir nutricionistas, bioquímicos, biólogos humanos, futuros médicos, futuros agrónomos, futuros veterinarios,
lo cual inicialmente a mí me causó un poco de pavor, porque dije, toda esta gente con todas estas formaciones tan diferentes, ¿cómo caen en este curso? Y en realidad la nueva generación lograba generar grupitos entre ellos interdisciplinarios. La propia realidad nos empezó a hablar de que era posible hacer algo más. En ese contexto, y muy contentos por lo que venía pasando y haber introducido este componente académico en la carrera de los ingenieros de alimentos, que hoy se reciben con esa formación que antes no tenían, el gobierno nacional de la época, a través de la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, que en aquel momento la lideraba el economista Álvaro Ons y que la OPP la lideraba Álvaro García, empiezan a tener una serie de contactos con nosotros en esa idea de transformación productiva y competitividad para ver si podíamos pensar un plan nacional de desarrollo científico en el área de alimentos y salud humana, un país productor de alimentos y un país donde la población envejece. Fenómeno. En ese momento tuvimos varias reuniones, planteé 3 requisitos. Por un lado, que el diseño científico lo hacíamos nosotros desde la universidad. Segundo, obviamente que en contacto con el gobierno de aquel momento y otros actores institucionales, que el programa tenía que ser mínimamente a 10 años, porque en menos de 10 años en ciencia no se logra nada cuando son programas nuevos. Y tercero, que tenía que haber un nivel de financiación extrapresupuestal. Esas eran las 3 condiciones sine qua non. Fueron aceptadas. 2018, 2019 trabajamos. En un momento el gobierno decide, cuando se empieza a presupuestar, hacer la solicitud al BID de un apoyo financiero, y eso se concreta en diciembre de 2019. Vale la pena recordar exactamente en la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Eso impuso un grado de complejidad a la situación, porque esa carpeta pasa al nuevo gobierno en el marco del inicio de la pandemia. Uruguay 21 nos aportó unos fondos en 2020 para hacer una especie de puente de un programa que estaba empezando hasta tanto el gobierno definiera la concreción del préstamo, lo cual se termina concretando en 2020 en la ley de presupuesto que le otorga al programa por ley de presupuesto durante un quinquenio, y resalto lo del quinquenio, porque el convenio fue firmado entre el gobierno y la universidad a 10 años, pero la ley presupuestal es por el quinquenio. Adjudica 60 millones de pesos por año al programa. Y eso incluía todas las facetas, y el presupuesto arranca a mediados de 2021. Ahora entiendo por qué tanta discreción, entre comillas, por qué ahora salta, por qué ahora se ve de la manera que se vio ayer este programa El País. Ahora, ¿cómo lo definen ustedes? A ver, en pocas palabras, para que después sigamos avanzando. Primero, es un programa académico, es un programa científico-académico de formación de recursos humanos, de generación de proyectos de investigación en alimentos y salud y de articulación con el sector público y privado que trabajan en el área, y obviamente contacto con los objetivos sanitarios de salud 2030. Entonces, tenemos 4 grandes patas del país. Puedo decir que cada una de esas 4 ya hemos avanzado y cumplido hitos importantes. Además, nosotros estamos en revisión permanente, tanto por el gobierno nacional como por el propio BID, en términos de los hitos. Si bien esto se desarrolla en la Universidad de la República con su autonomía, esto es un convenio que fue firmado y por lo tanto hay compromisos mutuos. Entonces, por un lado, formación de proyectos científicos, tenemos varios en curso y varios más que van a venir. Articulación con el sector productivo, generación de proyectos ganar-ganar con la industria alimenticia y farmacéutica eventualmente. La construcción de infraestructuras de investigación, esto fue lo que se inauguró ayer, y la creación, por primera vez en el Uruguay, y en consonancia con el estado del arte internacional, de la primer maestría en ciencias de los alimentos y salud humana. Si bien en Uruguay está la ingeniería de alimentos, está la química, está la medicina, está la escuela de nutrición, esta maestría con este foco interdisciplinario que conecta desde la producción de los alimentos, la composición química de los alimentos, el desarrollo a nivel ingenieril y su aplicación en la práctica cotidiana, ese pasaje tan amplio interdisciplinario hasta hoy en Uruguay no existía. Mi pregunta siguiente es, ¿ustedes perciben que en la agenda pública está instalada la importancia que tienen los alimentos para la salud? Bueno, una buena noticia es que 2 administraciones diferentes
apoyaron el proceso, ¿no verdad? Fue iniciado en la administración anterior y luego de un proceso de revisión que, debo decir yo, fue muy severo por la nueva administración, por las restricciones presupuestales que habían y en el marco de la pandemia, fue reiterado. Entonces yo digo que hay un nivel que lo aprecia, que lo entiende. También el Ministerio de Salud Pública y el MEGAP han sido promotores y como en línea de esta iniciativa. Ayer en el acto realmente la asistencia múltiple de actores de todo tipo y color fue muy buena y un gran respaldo del programa. Creo que ahora se viene una segunda capa de impacto, un segundo círculo más amplio de conocimiento y de impacto, que es en parte lo que estamos haciendo con este intercambio contigo. Y bueno... Lo preguntaba porque sí, es evidente, se percibe que hay algunos sectores de la sociedad que tienen de un tiempo a esta parte mayor sensibilidad a propósito de cómo su dieta se vincula con el riesgo de contraer determinadas enfermedades, las enfermedades no transmisibles, ¿no? Hay entonces una parte de la población que ha ido modificando la forma en que se alimenta. Hay muchas propuestas en ese sentido, incluso comerciales. La duda mía es cuánto eso ha permeado en la sociedad, para empezar, y segundo, cuánto las instituciones, ¿no? El gobierno, por llamarlo en términos amplios, está involucrado en esta cuestión en particular, ¿no? Bueno, creo que el programa va a colaborar en cubrir algunos de estos asuntos, entre otras cosas, porque vamos a tener y estamos teniendo un conjunto de talleres, por un lado con el sector productivo, para pensar en clave de generar alimentos más saludables, pero no solamente para consumo nacional, sino para poder tener claims, es decir, aseveraciones en términos de calidad composicional y nutricional cuando se exportan alimentos de origen nacional. Hay una cantidad de ciencia que se le puede agregar a los productos que Uruguay exporta, que no solo incluyen el aspecto inocuidad, que en eso Uruguay está muy bien, sino en términos de la calidad para la promoción de salud, la prevención de enfermedades. Y además de los alimentos, acá hay un costado que tiene que ver con una industria que se puede abrir al respecto y que de hecho está progresando en Uruguay, que se llama la nutracéutica, que es como un camino intermedio entre los alimentos y la farmacéutica, que es a partir de compuestos que surgen de los alimentos, generar formas farmacéuticas de aporte con efectos beneficiosos para la salud que pueden ser preventivos o inclusive terapéuticos. El alimento como medicina. El alimento en parte como medicina. Ahí nosotros hablamos de promoción de salud, prevención de enfermedad y en algunos casos se puede utilizar como un complemento terapéutico. Obviamente, esto tiene que estar siempre respaldado por la evidencia científica, ¿no verdad? Lo que acá tenemos que separar es lo anecdótico de lo que realmente tiene respaldo. Entonces, por un lado, ese entendimiento de que hay una posibilidad de generar alimentos más saludables y sobre todo ponerle más ciencias a desarrollos de alimentos que se hacen en Uruguay es algo tangible, es algo que se está trabajando también en otras instituciones como el INIA. Hace unos minutos estamos intercambiando con investigadores de INIA a propósito de algunas variedades de hortalizas y frutas que ellos generan con la intención de mejorar su calidad en términos de impacto de la salud, pero ¿quién va a medir eso? Y ahí es donde llega el país. Alguien tiene que medir los efectos biológicos. Y es esa conexión entre el mundo de la producción de alimentos y la medida de efectos biológicos, in vitro, in célula, in vivo, que es lo que necesita un alimento para, en definitiva, tener una aseveración de uso definitiva. Entonces, creo que, por otro lado, digamos, la medicina conoce que hay un montón de enfermedades crónicas no transmisibles que se benefician de una alimentación correcta o que se empeoran. Pero también tengo que agregar la respuesta inmunológica, y eso lo aprendimos muy bien en pandemia, también se beneficia de una alimentación correcta. A ver. Claro, las infecciones, el combate de las infecciones también se beneficia por una cantidad de componentes de la alimentación, muchos de los cuales están pobremente definidos. Estamos hablando de moléculas que tienen
del punto de vista de su estructura química todavía no la conocemos plenamente, que además participa ahí la flora intestinal en procesos de biotransformación para mejorar la inmunidad. O sea que no solamente los alimentos bien aprovechados permiten una trayectoria de envejecimiento más saludable en términos de evitar la patología degenerativa crónica, el Alzheimer, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, sino que también nos prepara mejor para una respuesta inmune contra virus y contra bacterias y contra parásitos mucho más potentes. Eso es lo que estamos aprendiendo y es lo que estamos transmitiendo. Y voy a dar un último dato, porque uno dice, no, pero ya de la alimentación se sabe todo, se sabe un montón, pero queda un montón por saberse. Hay 150 componentes nutricionales que lo tenemos perfectamente catastrados. Pero los componentes nutricionales que entran por nuestra alimentación a nuestro organismo son más de 25.000. ¿A qué le llamás componentes nutricionales? Bueno, moléculas que llegan en las frutas, moléculas que llegan en las verduras, moléculas que llegan en los lácteos, en las carnes. Entonces, los grandes grupos, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, de eso sí sabemos mucho. Pero una cantidad de otros componentes que son minoritarios en términos de cantidad, muchas veces, pero que pueden tener efectos biológicos muy potentes. Muchos de esos les denominamos compuestos bioactivos. Estamos hablando de flavonoides, antocianidinas, urolitinas, etcétera. Compuestos Me perdí. Claro, son moléculas que han pasado bajo el radar y hoy sabemos que pueden ser muy importantes para sostener la salud. Cuando se dice las frutas y las verduras se asocian a una mejor trayectoria de envejecimiento. Es verdad. Pero ¿qué componentes lo hacen? ¿Lo hace uno? ¿Lo hace un conjunto? Esas son preguntas difíciles que necesitan un análisis químico y luego una interrogación del punto de vista biológico y luego su aplicación en humanos. Esa transición el Uruguay no la ha hecho y es lo que el país intenta traer como novedad, que además está alineada al estado del arte en el mundo. Son los grandes temas que los centros de investigación más potentes a nivel internacional y las universidades están desarrollando. Esto es la última década, este enfoque, porque hay técnicas analíticas, y de hecho incorporamos un espectrómetro de masa de última generación, primero de su tipo en América Latina, a través del préstamo del BID, que nos permite con una sensibilidad altísima detectar algunos componentes que pensamos tienen acción biológica beneficiosa, y luego poder testearlo en ensayos biológicos. Esto es investigación, esto lleva tiempo, y en el medio de eso tenemos la formación de los magísters de la maestría. Yo creo que con esta explicación los oyentes compartirán que estamos hablando de un programa fundamental, ¿no? Es discreto, como recién mencionábamos, se lo conoce poco, está tomando forma, va creciendo, pero en un país como Uruguay esta materia es clave, ¿no? Es clave. Es clave. El sueño, si puedo hablar en primera persona en este caso, y ya en ese momento yo voy a estar retirándome de la actividad científica, es en 10 años o 15 años que esto transite desde un programa a un Instituto Nacional de Alimentos y Salud. Porque en un país productor de alimentos es lo que necesitamos. Y no es la escala que tiene el país dentro de 10 años. Seguramente tenga que ser 10 veces más grande. Pero esa es una apuesta grande país. Yo creo que lo que permite el país es la prueba de concepto. Por eso yo discutía con las autoridades pasadas y se refrendó con las autoridades actuales que el tiempo son 10 años. De hecho, de esos 10 años ya hemos consumido un tercio en montar la maestría, en montar los laboratorios, en empezar a hacer los primeros proyectos de articulación empresa-academia. El segundo tercio va a ser de expansión. Y yo creo que el último tercio, llegando ya a 2030, va a ser de un programa plenamente consolidado. Así que esos son los tiempos de diseño y que finalmente fueron los que se aprobó por el convenio que se hizo entre el Gobierno Nacional, el BID y la universidad. Desarrollar nuevos alimentos que mejoren nuestra salud y ayuden a combatir enfermedades. Esa es una de las áreas en que está enfocado últimamente el médico y científico Rafael Radi. Ya desde 2017 impulsa el Programa de Alimentos y Salud Humana, el PAIS, que por un lado investiga el impacto que tienen sobre nuestra salud los alimentos que consumimos y por otro trabaja en el desarrollo de alimentos saludables, incluso en alimentos que sean como medicinas. Bueno, estamos conociendo más, estamos con él esta mañana. En la pausa estaba mirando mensajes de oyentes y Luján cita a Hipócrates.
Exacto. Que los alimentos sean tus medicinas. Efectivamente, esa es una frase de Hipócrates. Sí. Exacto. Impacta. Es impactante, sí, pero realmente muchas veces las acciones desde la medicina, y lo digo teniendo ya 40 años de cargo en la facultad este año, tenemos un conocimiento en líneas generales relativamente escaso de lo que los alimentos pueden hacer. Ajá. Por supuesto que está la escuela de nutrición y los nutricionistas, y ahí también hay un aporte importante, pero yo diría que en líneas generales el ambiente médico, que es el que muchas veces los pacientes tienen contacto directo, no tiene un entendimiento profundo de ese tema en términos más finos, ¿no, verdad? Obviamente que todos sabemos que comer frutas y verduras nos hace bien, pero creo que esto intenta mejorar ese conocimiento, inclusive a nivel de la formación de pregrado de la facultad. Otro mensaje de Marcos que dice: ojalá, Radi, lo vea usted como un Quijote. Y entonces menciona azúcar, aceite, harina, grandes venenos, conservantes, colorantes, comida chatarra. Esos son obstáculos en el camino, ¿no? Totalmente. Y de hecho, los cambios de los hábitos alimentarios notoriamente cambian las trayectorias de los sistemas de nuestro organismo. Esto está muy estudiado a nivel internacional. Cuando hay cambios de una dieta alta en azúcares y en grasas y se pasa a una dieta mediterránea y uno hace un corte 10 años después versus los que no cambiaron, los cambios que se ven a nivel de los vasos sanguíneos, de la estructura del cerebro, de la estructura del músculo, de la estructura de los huesos, es impactante. Tenemos también que recordar que este proceso se da en un contexto de un cambio tecnológico muy importante. Hoy podemos ver los órganos de las personas con un nivel de resolución extraordinario. Podemos ver un cerebro y el impacto de la alimentación con resonancia magnética y resonancia magnética funcional, algo que hoy se hace en el CUDIM y donde hay proyectos del país que se están desarrollando con el apoyo de eso. Y a nivel analítico y químico también hay un nivel de resolución nunca existente en la historia del planeta. Entonces, Hipócrates lo dijo, pero las herramientas científicas de aquel momento eran muy diferentes que las actuales. Entonces, tenemos una oportunidad única de generar más evidencia, más contundente, y acompañar a la vez el sector alimentos y de nutracéuticos en Uruguay y su impacto en la salud. Es un desafío grande, enorme, que se necesita una mirada interdisciplinaria, y por eso también creamos la maestría, y tengo la buena noticia de decir, la maestría nos llevó 2 años crearla, 2 años y medio, porque crear una maestría y aprobarse en la Universidad de la República es un proceso anfractuoso, complejo, que necesita múltiples etapas de análisis, discusión, chequeos, aprobaciones, cosas que van para adelante y para atrás. Fue aprobada el año pasado, 2023, por el Consejo Directivo Central. Hicimos el primer llamado a estudiantes de esta maestría interdisciplinaria que pueden venir de ingeniería de alimentos, de bioquímica humana, de medicina, de nutrición. O sea, los estudiantes que entran a la maestría entran con formaciones muy distantes. Nosotros complementamos esa formación y tenemos los primeros 15 estudiantes en la historia del país en el posgrado de Ciencias de los Alimentos y Salud Humana que empezaron en este semestre. A propósito de los desafíos que ustedes enfrentan y que a este oyente lo llevaban a calificar a Radi como un Quijote, hay otros mensajes que apuntan factores que están de por medio. Por ejemplo, el círculo vicioso de cierta industria de los alimentos y cierta industria de los medicamentos. Totalmente. ¿No? Hay un sector de la producción de alimentos, los ultraprocesados, por mencionar un caso, que es muy fuerte. Sí. Y que de alguna forma contribuye a que haya determinados problemas de salud. Y después hay laboratorios que crean los medicamentos para enfrentar esos problemas de salud generados por esos alimentos de los que yo hablaba recién, ¿no? Todo eso es real, y justamente la ciencia, y ayer cuando terminaba mi alocución en la facultad, en presencia del presidente de la República, autoridades de gobierno, el presidente del BID, obviamente que las autoridades y colegas universitarios, planteaba que todo este proceso científico, por eso insisto que el país es un programa científico, desde nuestro lugar siempre va a ser hecho con competencia científica y con integridad.
Y la evidencia que se va a aportar es la evidencia científica. Ahora, es verdad que todos esos problemas existen y que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, pero en la medida que desde los ámbitos profesionales, de la ingeniería de alimentos, desde la medicina, estemos estimulando, impulsando, vayamos instalando este relato de la importancia de la alimentación saludable, y los nuevos ingenieros de alimentos vayan concibiendo alimentos más saludables con esa formación en medicina, entendiendo qué es la patología cardiovascular, entendiendo qué es la neurodegeneración, entendiendo que si tenés más de 80 años tenés grandes chances de hacer deterioro cognitivo, excepto que te hayas tratado bien antes, y ahí la alimentación, no exclusivamente, pero juega un rol esencial. Creo que todo eso, y con un discurso desde los organismos públicos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también Ministerio de Ambiente, porque acá al final está el concepto de una salud, ¿no es verdad? Acá estamos trabajando en un programa concreto, pero que está casi superpuesto al concepto de una salud. Salud vegetal, salud animal, salud ambiental, salud humana. Entonces, no lo concebimos a priori con esa idea, pero esa idea subyace obviamente el programa. Veamos ejemplos concretos de las investigaciones en las que viene trabajando el PAIS. Por un lado, está en marcha un proyecto que se enfoca en el desarrollo de productos en base a desechos de la industria vitivinícola, particularmente el orujo, ¿no? Dos palabras, vamos a verlos rápidamente cada uno de ellos. ¿Qué es el orujo? Preguntarán algunos oyentes. Es el producto de desecho del proceso de producción del vino. Sí, la piel y las semillas de uva que quedan después del proceso de vinificación. Que tradicionalmente se ha considerado un desecho, que se utilizaba muchas veces como ración o como abono. Debo decir que obviamente hay muchas de estas investigaciones que el país contribuye a articular, que venían ya de grupos que forman parte del país, de la Facultad de Química y de otros ambientes. Es decir, acá hay un montón de actores que participan, de hecho hay más de 80 que están. La Facultad de Medicina está funcionando como un centro nucleador, atractor, pero obviamente que hay componentes de un montón de gente que venía y sigue trabajando. Creo que lo lindo ahora es que logramos pegar ese otro paso de conectar moléculas con respuestas biológicas. Resulta que el orujo tiene una cantidad de propiedades interesantes, ¿no? Tiene una cantidad de propiedades interesantes. Ahora hay un programa, un proyecto que inclusive obtuvo una financiación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación entre una empresa privada y el país, en cooperación con la clínica médica del Hospital Maciel, donde se está evaluando cómo la ingesta de orujo mejora la respuesta al manejo de los azúcares por parte de individuos que pueden tener un síndrome prediabético o diabetes. Entonces acá lo que se está tratando de hacer es ver cómo componentes del orujo mejoran las respuestas y el metabolismo de los carbohidratos. Ajá. Nosotros en Uruguay tenemos más de un 10% de la población diabética, algunos diagnosticados, otros no diagnosticados. Entonces, bueno, fíjense qué interesante desde el punto de vista de economía circular. Es un producto que normalmente era un producto de desecho que ahora se puede rescatar para tener efectos beneficiosos para la salud, en este caso de patologías muy relevantes, y además, en un proyecto paralelo, estamos rescatando compuestos bioactivos del orujo y lo estamos testeando y sometiendo a ensayos biológicos para estudiar sus propiedades antiinflamatorias, que eso puede ser útil para otro tipo de enfermedades. Ya hay una empresa dedicada a revalorizar el orujo de uva Tanat. Exacto. Para venderlo como alimento. Exacto. Se llama Vitana. Exacto. Y justamente está involucrada en este proyecto de investigación, ¿no? Eso fue lindo. Esta empresa se vinculó al país. Este es uno de los ejemplos lindos de articulación sector productivo academia. Nos dijeron, tenemos este producto, queremos dar mayor evidencia acerca de su efecto sobre la salud, cómo podemos agregar una capa de ciencia a esto, y científicos de nuestro grupo, en particular Adriana Icardo, Cecilia Chavarría, Valentina Mas, Gustavo Bruno, empezaron a concebir y se diseñó un ensayo clínico, que yo creo que debe ser, no sé si es el primero en la historia del Uruguay, pero uno de los primeros, de intervención con productos que provienen de un alimento en una patología concreta como es el trastorno del manejo de los azúcares. Eso es ensayo clínico.
Se lleva adelante a pocas cuadras de acá, en el Hospital Maciel, en la Clínica Médica B, anteriormente dirigida por el profesor Álvaro Ugarte, ahora por la profesora Verónica Torres, y ahí ven el componente que conecta la industria con los científicos y, en este caso, con un servicio de medicina clínica. Por otro lado, en PAIS se investiga el efecto del consumo de agroalimentos ricos en antioxidantes como el boniato. Bueno, esa es una historia muy linda. Justamente acá entra el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. También es una historia linda de contar y es una historia de potencial éxito y superación del Uruguay. Porque el INIA hoy, que es parte del país, integra el país y conecta el mejoramiento de los alimentos que ellos están haciendo, pero con la posibilidad de someterlo a ensayos biológicos de mucho mayor potencia a lo que ellos naturalmente, por su experticia, podían hacer. La investigadora de la estación Salto de Línea, una muy talentosa investigadora, Joana Lado y su equipo, han desarrollado a través de cruces boniatos púrpuras o boniatos violetas. El color violáceo está dado por el enriquecimiento de un tipo de molécula que se llaman antocianinos o antocianinas. ¿Esos boniatos son más saludables? Si enriquecemos a nuestros boniatos con antocianinas, ¿podemos hacer que eso tenga un impacto beneficioso para la salud y tenga un diferencial con respecto al boniato tradicional, convencional? La respuesta es que muy probablemente sí. Entonces, en contacto con ellos estamos trabajando en la identificación de esas moléculas que representan el color violáceo, que son compuestos bioactivos, no son proteínas, no son vitaminas, no son minerales, son otro tipo de compuestos, pero que generan regulaciones muy finas en la biología humana. Yo veía, pueden ser beneficiosos para la salud humana al combatir el daño celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades del corazón. Sí, es real. Ese es el statement, esa es la, yo diría, la protoevidencia o la evidencia preliminar. Ahora, nosotros en ciencia, la ciencia que hace el país, el nivel de resolución molecular que intenta el país, y eso es lo que nos da a nivel mundial ese faro que representamos, es no la protoevidencia, sino la evidencia. Sometamos a prueba esa aseveración. Y eso lo estamos haciendo ahora porque estamos probando en distintos sistemas biológicos los componentes que provienen de los boniatos antociánicos, boniatos violetas o púrpuras que se generan en la estación de Línea Salto, con gente del primer nivel, recibimos las muestras y las sometemos a los ensayos biológicos. Ese proceso está en curso. ¿Y va a terminar en qué? ¿Cuál va a ser el final de esta historia? Bueno, el final puede ser que efectivamente podamos comprobar actividades de protección a nivel celular, actividades de protección a nivel de la patología cardiovascular y neurodegenerativa, y si eso ocurre, y podamos decir, los boniatos con este contenido alto en antocianinos, por tal mecanismo y tal otro mecanismo, son más beneficiosos para la salud que este otro tipo de boniato. Y quizás eso también ayude a que el Uruguay empiece una cadena de consumo interno y de exportación de ese tipo de, en este caso, alimento. También, un tercer ejemplo, ustedes investigan junto con el INIA las propiedades de la miel y el aceite de oliva virgen enriquecido en ácidos grasos nitrados y polifenoles. A ver, la miel y el aceite de oliva los conocemos, pero ¿qué es todo esto otro? Bueno, ahí y también debo decir con el sector productivo. Ayer estuvo visitándonos en la salida del programa el presidente de la Asociación de Cultivadores de Oliva y Aceites del Uruguay, Asolur, era parte del sector productivo que estuvo en el lanzamiento. Hay una industria muy pujante del aceite de oliva en Uruguay, pero sabemos que los aceites de oliva que se llevan todos los premios en el pensar colectivo son los aceites de oliva españoles, de primera prensada en frío, etc. No, pero hay varios uruguayos muy bien rankeados en el mundo. Excelentes, exacto, desde el punto de vista organoléptico, cómo saben, cómo huelen. Pero, ¿cuáles son las propiedades biológicas de nuestros aceites de oliva en relación a las propiedades biológicas? Porque no son iguales, la composición nunca es la misma.
es una diferente tierra, es un diferente clima. Entonces, nosotros identificamos como equipo hace muchos años algunos ácidos grasos presentes en los aceites de oliva españoles que tenían potentes actividades antiinflamatorias. Ahora, esos procesos los estamos recapitulando en aceites de olivas de origen nacional. Estamos en esa caracterización. Ese grupo, esas investigaciones las lideran Homero Rubio y Andrés Trochansky y Beatriz Sánchez Calvo, una española que vino de Jaén a aprender con nosotros a medir ácidos grasos nitrados y se quedó a vivir y a trabajar en Uruguay. Desde Jaén. Desde Jaén. La tierra de los olivares. Exactamente, hay toda una historia muy linda ahí para contar, por qué llegamos a Jaén y cómo de Jaén finalmente la investigadora viene a Uruguay y se establece acá. Esa línea de investigación acerca de los efectos antiinflamatorios de aceites de olivas de origen nacional está caminando y los ensayos que se hacen biológicos son a nivel celular, pero también a nivel animal, en ensayos preclínicos de enfermedad. ¿Y la miel? Bueno, la miel y propóleos, productos de la colmena, yo diría más general, también los propóleos en particular, que hay una corriente exportadora importante, ahí tenemos una tradición de trabajo conjunto con la Sociedad de Apicultores del Uruguay y con empresas privadas que trabajan en el área de la colmena. También los propóleos, dependiendo del origen del país, del lugar, la composición es diferente y tienen un potencial antimicrobiano, antiinflamatorio, antioxidante muy importante. De vuelta, con protoevidencia que ahora hay que complementarla con una identificación muy precisa de qué componentes tienes y cuáles componentes realmente hacen lo que creemos que hacen. Por eso ¿pero implica después modificar esos alimentos? Podría implicar modificar o podría implicar priorizar alguna subvariedad que esté enriquecida de determinados componentes. Y ahí entra la variedad Tanat de Vitis vinifera. Ajá. Que si tengo un minuto comento. ¿Cómo no? Porque inclusive nos estaba ayer acompañando el presidente del INAVI. Con ellos también tenemos una tarea importante. Tenemos un taller planificado, INAVI, PAIS, para noviembre-diciembre, lo estamos ajustando. Porque Vitis vinifera, la uva, variedad Tanat, el genoma de esto lo resolvió el profesor Francisco Carrau y su equipo en Uruguay hace unos 10 años. Fue la segunda cepa de uva cuyo genoma fue resuelto a nivel mundial. Primero había estado Pinot Noir, la segunda fue variedad Tanat. Y ahí el equipo de Carrau y luego en contacto con nosotros se identificaron un conjunto de genes que están sobre representados en Tanat versus Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot. Y ahí vimos, porque había datos epidemiológicos que mostraban que el Vitis vinifera Tanat se asociaba a un mejor desempeño en salud cardiovascular que otras cepas, empezamos a pensar qué componentes del Tanat, que además ya teníamos el genoma, podrían estar explicando una cierta ventaja de Vitis vinifera Tanat en términos de protección cardiovascular versus las otras cepas. Y estamos en plena investigación, tenemos inclusive una maestría que ya está en curso en ese sentido, y lo que hemos encontrado es que hay un conjunto de compuestos que están muy sobrerepresentados en Tanat, no voy a dar la descripción química, que tienen acciones muy potentes protectoras sobre la pared de los vasos sanguíneos. Eso está. ¿La pared de los vasos? Sí, el endotelio. El endotelio es la pared íntima de los vasos. Y entonces, a ver, para terminar de traducirlo. Entonces, estamos tratando de identificar componentes de Vitis vinifera, variedad Tanat, que pueden tener acciones protectoras sobre los vasos sanguíneos y por lo tanto protectoras del desarrollo de enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo se usarían para que efectivamente protegieran? Y bueno, eventualmente algunos de esos compuestos podrían ser luego llevados a una categoría de nutracéuticos. Nutracéuticos. Que es como una interfase entre la nutrición y la farmacéutica, es decir, son comprimidos que tienen componentes de la alimentación, pero en cantidades mucho más altas de lo que tú podrías obtener comiéndote un racimo de uva. Entonces, la idea es identificar compuestos bioactivos que podamos escalar, que sean seguros, la seguridad siempre es lo primero, pero que tengan efectos protectores y que los puedas conseguir de una forma más directa que lo que a veces la alimentación hace muy difícil. Lo mismo pasa con el arándano, lo mismo pasa con la granada. Hay un montón de componentes muy beneficiosos para la salud, pero que como comemos poquito de eso, llegan pequeñísimas cantidades. Sí, claro, la cosa no se soluciona comiendo el fruto, ¿no? Seguramente sirve mucho, arándanos, exacto. Pero dependiendo del caso, dependiendo de la persona, seguramente es mucho más útil terminar recurriendo a
determinado tipo de pastillas, exacto, un medicamento que se genere aprovechando los arándanos o determinada parte de la composición del arándano. De hecho, hoy en Uruguay, las pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, muchas de ellas son suministradas con comprimidos de extractos de arándano, porque hay componentes de ahí que bloquean el proceso de infección o lo previenen. Entonces, si no, tendrían que estar consumiendo, no sé, 300 gramos de arándanos todos los días, lo cual es imposible. Entonces, ahí hay una oportunidad también que no es exactamente de la industria de la alimentación, sino que es más bien de la industria farmacéutica, pero que proviene de compuestos que pueden ser extraídos inclusive de desechos. Por eso yo hablaba del orujo. Ahí podemos, por ejemplo, el orujo del tanat. Si de ahí saco polifenoles galoleados, perdón el término, que son los que estamos viendo que son protectores para la salud vascular, es un golazo. Estoy recuperando un producto que de otra forma es un desecho para algo de alta calidad, que genera trabajo nacional y que además tiene efectos potencialmente beneficiosos para la salud. Estamos con Rafael Radi, doctor en medicina, doctor en bioquímica, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el primer uruguayo invitado a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Es en nuestro país el director del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de la República. Y desde allí, justamente desde allí, encabeza este programa. PAIS, con Y, PAIS. ¿Qué quiere decir esa sigla? PAIS, Programa en Alimentos y Salud Humana. Ese es el foco de la entrevista esta mañana. Un dato interesante, Rafael, la participación de la audiencia. Mucho mensaje, tanto con preguntas, con comentarios, y después, por otro lado, con la felicitación Gracias. Por el hecho de que se esté encarando esta investigación, esta área, de esta manera, ¿no? Sorpresa también, sorpresa positiva, ¿no?, de muchos oyentes. Tengo alguna pregunta que quizás podemos plantear, pero vayamos a algo más a propósito de la vinculación del país con el sector privado, con el sector productivo. Veíamos algunos proyectos de investigación. ¿Qué más se está haciendo en esta materia? Por ejemplo, con la industria de los alimentos. Bueno, creo que una parte importante del trabajo es justamente generar estos puentes, estas vinculaciones, y algo que es muy importante en la interacción academia-industria, que es la confianza mutua, ¿no, verdad? Nosotros hemos tratado de justamente abrir las puertas, y la Cámara de Industrias nos convocó hace un año más o menos, a través de un sector que se llama Impulsa Alimentos, a que hiciéramos un taller en la Cámara de Industrias. Entonces, desde el país fuimos a la Cámara de Industrias, así como a fin de año iremos al INAVI, a contar de qué va el programa y de abrir oportunidades para generar proyectos de articulación, y también, ¿por qué no?, para que algunos de los profesionales que ya están incorporados a las empresas de la alimentación o las empresas farmacéuticas puedan hacer maestrías y posgrados con nosotros, con tesis, temas de tesis que sean de interés para la propia empresa, que académicamente tengan valor, pero que nosotros estamos totalmente abiertos. Ahí tenemos que tener una ayuda también de las empresas a que liberen algo de tiempo. Desde el programa vamos a hacer todo lo posible para que los profesionales puedan hacer nosotros con maestría. Vamos a facilitar todo lo que sea la presencialidad para que lo puedan hacer. Obviamente que hay una parte que es tesis, y lo que haya que hacer presencial en nuestro laboratorio van a tener que ir, pero no solamente se trata de que sean posgrados que llegan a estudiar y que no están insertos. Por el contrario, si hay profesionales de la industria de la alimentación, de la industria farmacéutica, que ven que acá hay un espacio eventual de formación y las empresas también pueden apoyar este proceso, el país está abierto a analizar proyectos de investigación de interés científico e industrial. Es algo así como la formación dual a nivel universitario. Exacto, porque muchas veces las empresas en la de todos los días le va a costar liberar tiempo
para que un profesional haga una maestría. Pero creo que es un camino que al final va a dar muchos buenos réditos. Algo más sobre esta línea de trabajo, la formación de recursos humanos. ¿Cómo vienen trabajando? Estamos súper contentos. Yo comento, cuando nosotros creamos esta maestría en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, y pongo la S, en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, porque son muchos saberes. Uh-huh. Por eso, cuando discutíamos el título de la maestría, o sea, acá no hay nada al azar. Cuando discutíamos el título de la maestría, finalmente fue Ciencias de los Alimentos y Salud Humana. Primero tuvimos un proceso de casi un año, incluyendo asesores internacionales que nos ayudaron, haciendo entrevistas y consultando al sector académico, al sector salud y al sector industrial de alimentos y de farma, para ver si una maestría de este tipo podría ser pertinente, porque una cosa es lo que uno piensa dentro de la pasión y otra cosa es las necesidades reales en una universidad de la República muy expandida que ya tiene muchos posgrados. Y fue por unanimidad. El 100% de los entrevistados del ámbito académico, del ámbito de la salud, del ámbito industrial nos dijeron está buenísimo y nos alineamos al estado del arte mundial. Entonces, hicimos el primer llamado en este primer semestre porque nos llevó 2 años la aprobación y para nosotros, si se nos presentaban 3, 4, hubiese sido un gran éxito. Tuvimos 16 posgrados presentados, de los cuales finalmente, por temas reglamentarios, quedaron 15 en carrera, que son los primeros 15 estudiantes de la maestría que ya arrancaron los cursos y los créditos en este segundo semestre. Eso va a generar 15 tesis de investigación. ¿Y entonces? Y esas 15 tesis de investigación con 15 temas en el área de alimentos y salud humana. Algunos podrán tener un perfil más ingenieril, otros más un perfil químico, otros más un perfil biológico y médico, todos con un lenguaje compartido, interdisciplinario, con actividades permanentes de formación, donde todos podamos conversar con todos. Uh-huh. La construcción del lenguaje es muy importante. Uh-huh. Cuando un ingeniero habla, ¿el médico lo entiende? Uh-huh. Cuando un médico habla, ¿el ingeniero lo entiende? El CEIMBio tiene amplia experiencia en esto porque hace más de 25 años que alentamos esta construcción de un lenguaje interdisciplinario. Entonces, CEIMBio es la sigla de Centro de Investigaciones Biomédicas. Exacto. Entonces, dentro de 2 o 3 años, cuando esas 15 tesis de maestría ojalá hayan completado, tendremos 15 producciones de conocimiento en 15 áreas de ciencias de los alimentos y salud humana, y ahí vamos a tener una primer capa de profesionales formados. ¿Y entonces? Bueno, y entonces va a ser una base importante, ¿no? Para la consecución del trabajo. Creo que eso nos va a permitir ir abordando cada vez más áreas. Muchos de estos profesionales luego se insertarán en la industria de los alimentos, se insertarán en la industria farmacéutica, con esa cabeza, además, y en contacto con nosotros. Entonces creo que es un círculo virtuoso, por eso digo, esos 10 años yo lo divido en 3 tercios. El primer tercio se acaba de completar ayer, empezamos el segundo tercio. Y cuando terminen estas primeras maestrías, pasaremos a ese tercer tercio. Y al terminar el año 10, veremos qué pasa. Si la prueba de concepto funcionó y si Uruguay tiene que hacer el segundo escalón, el segundo pasaje a el Instituto Nacional. Y lo último, ayer en el acto de presentación de los nuevos laboratorios estuvo presente el presidente del BID. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo vino especialmente para asistir a esa ceremonia. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia que le da esa institución a este programa? Fue muy impactante que estuviera el presidente del BID, que dio un discurso muy estimulante a favor de los procesos de innovación en Uruguay y que el banco iba a poner un foco en ese tema. Estaba el presidente de la República, entiendo que habían hablado sobre este mismo tema unas horas antes, estaba la vicepresidente del BID también. Y ellos realmente le otorgan una importancia alta a este programa como una prueba de concepto de lo que el banco puede hacer en tema de desarrollo para los países de Latinoamérica. Eso fue el discurso. Nosotros vamos a direccionar fondos a partir de ahora para el Uruguay, sobre todo en innovación. Y lo que planteó el presidente del BID, el banco ve al Uruguay como un centro que puede ser transformado en América Latina como un centro de innovación a nivel mundial. Y el banco va a apoyar eso. Obviamente, y nos dijo, y cuenten con nosotros, con nuestro respaldo, lo mismo el representante local, todo el equipo local. Entonces creo que fue un mensaje importante. El BID no solamente aportó financiación, también nos aportaron apoyos técnicos no reembolsables, que fueron muy importantes, tanto para la construcción del laboratorio como para la elaboración de la maestría. Entonces me parece que se empiezan a alinear, quiero decir
que este asunto general tiene que ser una política de Estado. El hecho de que el país fue primero concebido en el gobierno anterior, fue apoyado en el gobierno actual, me genera optimismo en relación a lo que va a pasar en el futuro, porque hay que renovarle la financiación. Y creo que en este barco de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo nacional, o estamos todos juntos o el país no avanza. Y creo que tu editorial más temprano, cuando estaba llegando a la radio, venía por ese lado. Venía, sí, tenía algunos puntos de contacto con este tipo de inquietudes, efectivamente. Doctor Rafael Radi, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedó trazado entonces el mapa de lo que es el PAIS, el Programa en Alimentos y Salud Humana. Ya sabemos a qué se dedica, qué objetivos tiene. Vamos a seguirlo de cerca, ¿eh? ¿Cómo no? Muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Muy alegre de estar acá.